Me llamo Andrés. Tengo 64 años. Nací y he vivido siempre en Valencia. Durante casi 40 años trabajé como delineante en una pequeña empresa de arquitectura técnica. No era un trabajo brillante, pero era sólido, estable. Siempre me consideré una persona tranquila. Me gustaba madrugar, preparar café fuerte con la cafetera italiana de toda la vida y leer el periódico en papel mientras la ciudad se desperezaba. A veces, cuando todavía vivíamos en el piso de Nau Moles, bajaba a por churros y volvía con el pan crujiente envuelto en papel de estraza. A Estela le hacía gracia cómo siempre escogía las piezas más doradas. Conocí a Estela en una cena de amigos, en casa de un compañero del trabajo que intentaba hacer de Celestino sin mucha sutileza. Ella trabajaba como administrativa en una asesoría fiscal, y tenía esa manera de mirarte que parecía atravesarte, como si viera más allá de lo que uno contaba. Era 5 años menor que yo. Empezamos a vernos de manera regular, sin mucha urgencia. Salíamos a caminar por el Turia, a veces tomábamos vermut en la terraza de la Plaza del Árbol. Estela era buena conversadora, pausada, pero muy observadora. Se fijaba en cosas que a mí me pasaban por alto. Una grieta en la pared del edificio antiguo, un niño que lloraba en el metro, el olor de la ropa recién planchada de una señora mayor que se sentaba siempre en el mismo banco. Nos casamos en el 89. Nada fastuoso. Almuerzo familiar en el restaurante de un primo mío, arroz meloso con bogavante y un postre de turrón que a ella le encantaba. Nos mudamos a un piso más grande en Patraix, con 2 habitaciones y un balcón que daba a un patio interior lleno de macetas ajenas. En 1992 nació nuestra hija, Clara. Estela dejó el trabajo un tiempo para cuidarla. Yo intentaba volver temprano del trabajo para bañar a la niña, leerle cuentos, estar. Era importante para mí estar. La rutina se fue haciendo sólida. Los domingos hacíamos paella en casa. Ella picaba el pimiento, yo cortaba el pollo y el conejo. Clara revoloteaba alrededor con un delantal. Luego la sobremesa se alargaba con café y algún bizcocho. Durante años, ese fue nuestro centro. Los 3 juntos, sin grandes gestos, sin grandes palabras. Solo el ruido de los cubiertos, el sol entrando por la ventana, la voz de Estela diciendo que se le olvidaba poner la ramita de romero al principio y que por eso no salía igual. Pasaron los años. Clara se fue a estudiar a Madrid. Estela volvió a trabajar a media jornada en una gestoría cerca del mercado de Ruzafa. Yo me jubilé a los 61. Ella decía que no sabía cómo iba a acostumbrarse a verme en casa todo el día. Lo decía riendo, pero algo en su tono ya no era igual. Empecé a notar cosas. Pequeñas. El café de la mañana ya no olía igual porque ella lo preparaba en la cápsula. Decía que era más rápido. Los domingos, la paella empezó a ser solo para 2 y más seguida de un silencio largo que de una sobremesa. Empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Luego empezó a decir que tenía clases de pilates, después yoga. A veces llegaba tarde. Decía que se tomaba algo con unas compañeras. No había nada anómalo en eso. Pero el tono con que lo decía, como si necesitara justificarlo, me decía, no me esperes despierto. Y yo respondía que no pasaba nada, pero sí pasaba. No por la hora, sino por lo que callábamos. Una noche, ya casi en invierno, Estela se durmió en el sofá. Yo apagué la televisión y me quedé un momento mirándola. Tenía el ceño levemente fruncido. La manta caída a medio cuerpo. El móvil, sujeto en su mano como si se le hubiera quedado dormido también. Pensé en los años que llevábamos juntos, en las fotos que guardábamos en una caja de zapatos, con las esquinas dobladas, en los manteles que usábamos solo en Navidad, en las canciones que bailábamos en la cocina cuando sonaban por la radio. ¿Cuándo habíamos dejado de bailar? Esa noche, al meterme en la cama, ella ni se movió. Dormía profundamente. Pero yo no dormí. Me quedé mirando al techo, oyendo los sonidos pequeños de la casa, el clic del frigorífico, una gota que caía en el baño, un coche que pasaba de lejos. Todo seguía igual, pero todo había cambiado. Empecé a levantarme antes, a preparar café solo para mí. Dejé de calentar 2 tazas.
A veces salía a caminar solo por la playa antes de que amaneciera. Me gustaba ese momento justo antes de que el sol saliera del todo. Me sentaba en un banco y pensaba en cosas sin importancia, en cómo el mar no deja nunca de moverse, en que hacía tiempo que Estela no me tocaba el brazo cuando pasaba por mi lado, en que su perfume ya no estaba en nuestra almohada. No había peleas, no había gritos, pero tampoco había gestos. Todo era correcto, demasiado correcto, como si fuéramos dos inquilinos compartiendo techo por comodidad. Yo la miraba a veces cuando no se daba cuenta, cuando leía en la cocina o hablaba por teléfono en voz baja. Parecía ausente, como si estuviera en otra vida. Y quizás ya lo estaba. Una tarde, encontré una carta vieja entre las páginas de un libro. Era una nota que ella me escribió cuando cumplí 50. Decía: «Gracias por seguir siendo mi refugio». La releí varias veces. Luego la guardé de nuevo. No le dije nada. Esa noche, ella dijo que saldría a cenar con unas amigas. Yo asentí. Se puso un vestido que no usaba desde hacía años. Se miró en el espejo del pasillo durante mucho rato. Y sonrió. No a mí, al espejo. Me quedé solo en casa. Puse una película que ya había visto. Ni siquiera la terminé. Me serví un vaso de vino y lo dejé a la mitad. Me fui a la cama temprano. El lugar a mi lado se enfrió rápido. Cuando la oí volver, fingí dormir. No encendió la luz. No se metió en la cama de inmediato. Se quedó en el pasillo, descalza. Luego fue al baño. Cuando al fin entró al dormitorio, su perfume era otro. No pregunté nada, no dije nada, pero el silencio entre nosotros ya era más elocuente que cualquier confesión. Aquel lunes amaneció gris, con esa luz plana que no hace Tenny. El tipo de mañana que no anuncia nada, pero lo cambia todo. Bajé antes que Estela. Preparé café como siempre, aunque ya no preguntaba si lo quería con leche. Lo dejaba en la encimera. Si lo tomaba, bien. Si no, también. Abrí la puerta del trastero. Hacía meses que no entraba. Olía a cartón húmedo y a madera vieja. Ahí guardábamos lo que no sabíamos tirar. Las mochilas de Clara, una sombrilla rota, 3 lámparas que ya no funcionaban, pero que Estela insistía en conservar por si acaso. Empecé por una caja con ropa de invierno. Mis jerseys olían a naftalina. Debajo, encontré un mapa arrugado de Asturias, de cuando íbamos a Cudillero con Clara. Me senté en el banco de madera al fondo, el que fabriqué yo mismo una tarde de verano, y lo desplegué. Recordé cómo Clara marcaba los caminos con rotulador verde, y cómo Estela se quejaba del frío incluso en agosto. Lo volví a doblar y lo guardé sin apuro. Desde el salón llegó una risa, breve, aguda. Era su voz, pero distinta, más suelta. Me quedé quieto, la caja abierta en las piernas. La oí decir: «No seas tonto», con ese tono que no usaba conmigo desde hacía mucho. Me acerqué sin hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. En el sofá, Estela con el móvil pegado a la oreja. Llevaba el albornoz mal atado. Reía de nuevo. Su voz tenía luz. Al apoyarme sin querer en el marco, lo crují. Ella giró la cabeza y en un movimiento rápido bajó el teléfono. «¿Qué haces tan temprano en el trastero?», preguntó sin dejarme ver la pantalla. «Ordenando», dije. «Hace tiempo que no lo miramos». Ella asintió sin decir más. El teléfono vibró en su mano, pero no respondió. Se levantó, fue a la cocina. El móvil se quedó en la mesa, boca abajo. No lo toqué. Solo me fijé en la funda. Nueva, de cuero rojo. Clara le regaló una parecida hace 3 años, pero esa tenía una mariposa grabada. Esta era lisa, impersonal. Volví al trastero. En una caja con adornos navideños, encontré el álbum del viaje a Llanes. Las fotos estaban desordenadas. Una de Estela en la playa, con gafas grandes y un sombrero de paja. Clara le salpicaba agua. Estela se reía. Era otra persona. Me quedé mirando la imagen mucho tiempo. A mediodía, Estela no preguntó si quería comer. Dijo que se iría pronto a la oficina. «Tenemos reunión con un cliente», explicó mientras se ponía los pendientes.
No llevaba esos desde hacía meses. Eran pequeños, de perlas. Se los regalé en nuestro 10º aniversario. Mientras cerraba la puerta, el móvil en su bolso sonó. ¿Te olvidas algo?, pregunté. Ella volvió un segundo. «Es Clara», mintió. Pero la pantalla, por un instante, mostró un nombre que no reconocí. Mauro. Nada más. Ni apellidos ni emoticonos. Solo eso. No dije nada. Asentí. Cerró la puerta sin volver a mirarme. Después del almuerzo, bajé a la vieja cochera donde teníamos la mesa de herramientas. Era mi refugio, aunque llevaba meses sin tocar nada. En el segundo cajón, debajo de unas linternas sin pila, estaba la caja de metal azul. La abrí. Dentro, las cartas. No eran muchas, apenas una docena. La mayoría de Estela, de los primeros años. Otras de Clara, cuando estaba en el extranjero. Una postal sin firma, solo una frase. Volver no es lo mismo que quedarse. La leí varias veces. No recordaba haberla recibido. Tal vez era de Estela, o tal vez no. Me gustó la frase. La dejé encima de la mesa. Fuera, el cielo seguía gris. Encendí una lámpara vieja. La bombilla tardó en calentar. En ese tiempo, no pensé en Mauro. Pensé en el día que pintamos juntos la habitación de Clara. Estela llevaba una camiseta blanca que manchó de azul. Nunca la lavamos del todo. Ella decía que le gustaba así. Manchada. Real. Guardé las cartas sin releerlas. Cerré la caja con cuidado. No como quien esconde, sino como quien conserva. A la tarde salí a caminar. Pasé por la calle donde estaba el primer piso que alquilamos. Ya no quedaba nada igual. En la panadería, una mujer me saludó. No supe quién era. Le sonreí por cortesía. Volví cuando ya oscurecía. Estela no estaba. Su bolso tampoco. En la encimera, una taza con restos de café. El móvil, de nuevo, boca abajo. En la silla, el abrigo que siempre deja cuando sale rápido. El perfume era otro. Más seco, más fuerte. No el de siempre. Me senté en el sofá. No encendí la televisión. No tenía ganas de hacer ruido. Cuando volvió, eran casi las 9. Perdón, se alargó la reunión, dijo quitándose los zapatos. No pedí explicaciones. No las necesitaba. Se duchó. La escuché tararear algo detrás de la puerta del baño. Una melodía que no conocía. Esa noche no cenamos juntos. Yo comí pan con tomate. Ella, algo en su cuarto, supongo. No lo pregunté. En el pasillo nos cruzamos. Dijo, «Buenas noches», sin mirarme. «Buenas noches», respondí. Me quedé un rato en la cocina. En la radio sonaba una canción de los 70. Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara. Me dio por pensar en la voz de Estela cuando cantaba mientras cocinaba. Ya no cantaba. Antes de acostarme, fui al trastero otra vez. Tomé el mapa de Asturias y lo colgué en la pared. Lo alicé con las manos. Las rutas marcadas por Clara seguían visibles, aunque un poco borradas. Me pareció justo que estuvieran allí. Me acosté sin apagar la luz del pasillo. No por miedo, sino por no cerrar del todo. Como cuando uno espera algo que no sabe si vendrá. Estela me lo dijo al pasar, una tarde templada. Yo estaba en la cocina, quitando la cáscara a unas almendras. Lo dijo sin mirarme. Hoy vienen las chicas del trabajo. ¿Podrías salir un rato? Asentí. Ni pregunté qué chicas, ni a qué hora. La puerta se cerró tras ella y se quedó ese eco flotando en el pasillo. Apreté las almendras con el cuchillo sin mucha fuerza, pero crujieron de todos modos. Me puse la chaqueta de entretiempo, la misma de los paseos con Clara. El bolsillo derecho aún guardaba una piedrita blanca que ella recogió una vez en una excursión. A veces se me olvida que está ahí, hasta que la toco. Salí. Caminé sin dirección. Primero por la avenida donde abría el kiosco de revistas, cerrado. Luego por la acera larga del parque. El mismo banco donde le conté a Estela que queríamos tener otro hijo. Clara tenía 4. Nunca vino el segundo. Las risas empezaron a sonar cuando doblé la esquina para volver. No las buscaba. Solo no sabía a dónde más ir. Venían del patio. Voces femeninas,
Una más grave, otra con acento, algún chiste, luego otra risa, masculina. No reí. Me quedé en el coche. Las ventanas abiertas a medias, olor a jazmín, el motor apagado. Desde ahí vi solo un ángulo del jardín, las sillas de mimbre, una copa servida, la bufanda roja colgada del respaldo. No era de Estela. Ella no usa rojo desde hace años. No bajé del coche. Miré mis manos. La izquierda tenía una mancha de aceite del taller. Me la froté contra el pantalón. No salió. Después de 20 minutos, arranqué. No por rabia, por costumbre. Como si mi cuerpo supiera que no debía estar ahí. Fui al bar de la esquina. Uno que nunca me gustó mucho, pero tenía luz cálida y olía a madera vieja. Pedí vermut. Me lo sirvió un chico joven. No dijo nada. Mejor. Me senté en la mesa del fondo, la misma donde Estela y yo brindamos por el ascenso de ella. 2007. Ella llevaba una blusa azul. Tenía las uñas pintadas, lo recuerdo. Clara dormía con mi madre. Miré al ventanal. Afuera, la farola temblaba con el viento. Dentro, el reloj de pared marcaba 19:42. Pensé en nuestro primer beso, no en lo que sentimos, en cómo fue. Estábamos en el portal de su casa, con bolsas del supermercado. Me besó rápido, como si tuviera prisa. Pero luego se quedó ahí, con la frente apoyada en la mía. Dijo, «Tenías menta en la boca», fue lo único. Al volver, la casa estaba en silencio. O eso creí. Pero la tele estaba encendida, sin volumen. Un programa de concursos. Nadie en el sofá. Olor a perfume nuevo, dulce, floral. No lo ubicaba. Fui a la cocina. Una copa sola en la encimera. Labial rojo. No el tono de Estela. Junto a ella, un platito con los restos de queso manchego y una aceituna mordida. Todo ordenado, pero ajeno. Subí. En el perchero del pasillo, la bufanda seguía ahí. Roja, de lana gruesa. Ni etiqueta, ni olor conocido. Me detuve. No la toqué. Solo la miré. En nuestra habitación, Estela ya estaba en la cama, de espaldas. Luz apagada. La ventana abierta. Entraba el sonido lejano de una moto. No dije nada. Me cambié en el baño. Cerré la puerta con cuidado. El grifo goteaba. Tic, tic, tic. Dormí mal. Me desperté con un nudo en la garganta. No tristeza. Una sensación física, como si hubiera tragado algo que no bajaba. No desayunamos juntos. Ella ya no desayuna conmigo los martes. O dice que no tiene hambre. Yo pelé una naranja. La dejé cortada en un plato. No la probó. Me desperté antes del alba. No por insomnio ni por ansiedad. Solo abrí los ojos y supe que no iba a volver a dormirme. Estela todavía respiraba a mi lado, espalda girada hacia mí, envuelta en su manta de lino, la misma que insistió en comprar el invierno pasado porque la nuestra ya no abriga igual. Su forma de decir sin decir. No hice ruido al levantarme. Bajé a la cocina. Encendí la cafetera. No por necesidad. Solo por el ruido del vapor, el chasquido de lo cotidiano. Me senté en la mesa sin prender la luz. Desde esa posición veía el reflejo de la calle en el cristal. Pasó un coche de limpieza. Luego nada. Decidí quedarme ese sábado. No tenía compromisos. No había promesas que cumplir. Solo tiempo y un extraño impulso de no moverme. Estela bajó después de las 8, ya maquillada. Llevaba ese pantalón azul que antes reservaba para salir y una blusa que no recordaba haber visto. Se preparó un café sin mirarme. Ni siquiera notó que la cafetera ya estaba caliente. Se sentó al otro extremo de la mesa y empezó a escribir algo en su móvil, sin sonido. Las uñas repiqueteaban sobre la pantalla. Yo fingía leer el periódico, aunque no pasaba las páginas. Solo la observaba de reojo, la forma en que torcía la boca cuando le llegaban mensajes, cómo miraba de nuevo la pantalla, como si esperara algo que tardaba en llegar. Después se levantó, fue al baño y escuché el secador. Se cambió. Un vestido claro, el perfume amaderado, luego la puerta del pasillo, el chirrido. Salió por unos minutos.
Regresó con pan y un ramo pequeño. Lo dejó sobre la encimera como si no mereciera explicación. A media mañana Clara llamó. Reconocí su tono alegre desde el primer hola. Estela contestó en voz baja. Se fue al pasillo con el móvil pegado al oído. Alcancé a oír: no ahora, estoy ocupada. Luego hablamos. Colgó antes de que la voz de Clara se despidiera. No me preguntó si quería hablar con ella. El resto del día lo pasé en el patio. Lijé una silla vieja, limpié el cobertizo, puse orden en la caja de herramientas. Cada gesto tenía algo de ceremonia, como si necesitara justificar mi presencia. Estela, dentro, limpiaba cosas limpias, cambiaba objetos de lugar, encendía la televisión sin mirar, respondía mensajes con ese leve tic de ceja. Una mujer en constante fuga, pero sin salir de casa. Antes de anochecer, fui al buzón. No lo hacía desde hacía días. Había publicidad, una factura del agua y un sobre blanco con el logo de una agencia inmobiliaria en la esquina. No estaba dirigido a mí, ni siquiera a nosotros. Solo decía Estela R., como si viviera sola. No lo abrí. Lo dejé en la mesa, junto al ramo seco y las migas del pan de la mañana. Ella no dijo nada al verlo. Solo lo tomó y lo guardó en un cajón. Esa noche no cenamos juntos. Yo comí en la cocina, de pie. Ella no salió de la habitación. Se oía música desde su lado, canciones que no reconocí, letras en otro idioma. Me acosté sin apagar la luz del pasillo. No soñé. El reloj marcaba las 8:14 cuando salí. El sonido del portón oxidado aún chirriaba en el mismo punto, justo al final del recorrido. Lo había pensado arreglar durante semanas. No lo hice. Hoy tampoco. La calle estaba tranquila, con esa luz pálida de junio que tiñe los coches de un gris lavado. Caminé sin rumbo, aunque siempre terminaba en los mismos sitios. La ferretería, el banco de plaza, el parque donde antes íbamos a pasear los domingos después del arroz. Compré tornillos. No los necesitaba, pero me gustaba tocarlos, ver cómo encajaban unos en otros. El tipo de detrás del mostrador me reconoció, asintió sin decir nada. Pagué con monedas, una por una, sin apuro. Luego me senté en la banca de madera frente al kiosco cerrado. Observé a una pareja mayor discutir sobre yogures. Ella movía la cabeza como Estela cuando no quiere ceder, con la mandíbula un poco hacia adelante. Seguí caminando. Me gustaba el parque a esa hora, cuando los perros ya habían hecho su ronda y quedaban solo los restos. Una correa suelta, el eco de ladridos. Me senté un rato. Vi a un niño caerse de la bicicleta. Nadie corrió. Se levantó solo. Me pareció valiente. De regreso, tomé otra calle. El sol ya caía más recto y me molestaba en los ojos. Me los tapé con la mano como hacía mi padre. Iba distraído, contando las ventanas de los edificios, cuando el coche se detuvo en el semáforo. Era azul oscuro, de esos que uno no nota salvo que esté mirando sin mirar. Estela estaba en el asiento del copiloto. Hablaba con alguien. Hombre. Mano grande en el volante. Llevaba camisa blanca, las mangas dobladas hasta el codo. Ella no me vio. Yo tampoco me escondí. La miré. No estaba riendo. Tampoco parecía incómoda. Solo hablaba. Giraba el rostro hacia él con esa leve inclinación que solía tener cuando quería que la escucharan de verdad. La vi hacer un gesto con la mano, el mismo que hacía cuando contaba algo con rabia contenida. Después, se tocó la bufanda. Roja. No hacía frío. El coche arrancó. No miraron atrás. Seguí caminando como si no hubiera pasado nada. No sé cuánto tardé en llegar. La casa estaba en silencio. Dejé las llaves en la mesa. Me saqué los zapatos. En la cocina, el sobre de la inmobiliaria seguía en el mismo lugar, sin mover. Lo giré levemente. El nombre de Estela, solo el de ella, no el nuestro, no el de los dos. Subí al despacho. Hacía meses que no tocaba ese cuaderno. El azul, con la tapa gastada y una mancha de café seco en la esquina. Lo abrí por la mitad, sin buscar nada. La página estaba en blanco.
Tomé el bolígrafo negro. Empecé a escribir. Semáforo. 11:17. Coche azul. Camisa blanca. Mano en el volante. No me vio. No la vi. Solo estaban. No escribí más. Cerré el cuaderno. No lo guardé. Lo dejé abierto, con la hoja a la vista. Luego bajé. Estela no había vuelto. Me senté junto a la ventana. Afuera pasaba un hombre con un ramo de flores envuelto en papel de periódico. Pensé en los girasoles que le regalé una vez, cuando se le rompió el horno. Se rió como una niña. No lo había recordado hasta ahora. Estela empezó a llegar más tarde. No explicó, y yo no pregunté. La escuchaba al entrar. El sonido del bolso golpeando el suelo junto a la silla, el leve crujido del parquet bajo sus pasos, el clic metálico del colgador cuando dejaba su abrigo. Luego, siempre lo mismo, la ducha. Agua golpeando la cerámica, el vapor que se escapaba por la rendija de la puerta. Me quedaba en la cocina, con el cuaderno abierto. No escribía cada noche, solo cuando algo parecía aferrarse a mí, como esas briznas que uno encuentra entre los calcetines al sacar la ropa de la lavadora. Detalles mínimos. Una hebra roja, el sonido de una risa en la escalera, el orden de los objetos sobre la encimera. Aquella noche ella olvidó el móvil. Estaba en la cocina, junto al microondas, boca abajo. Era raro. Siempre lo llevaba con ella, incluso al baño. Me fijé porque, al volver de dejar mi taza en el fregadero, la pantalla se encendió con una notificación. Eran las 23:48. No me acerqué. No me moví. Me quedé en la penumbra, apoyado contra el marco de la puerta. La pantalla seguía encendida. El mensaje decía: lo soñé. Nada más. 2 palabras. Sin nombre, sin contexto. Una frase de madrugada. Volví al cuaderno y anoté exactamente eso. Entre líneas de otra cosa, las nuevas zapatillas de la vecina del segundo, el ruido de la nevera cada 32 minutos, apunté: mensaje a las 23:48. Pantalla iluminada. Lo soñé. No sabía si era una cita de algo o una confesión. Y tampoco intenté adivinarlo. Escuché el agua cesar, la puerta del baño abrirse, sus pasos descalzos sobre el suelo del pasillo. Me moví solo entonces, cogí una manzana del frutero y subí al dormitorio. Ella no miró hacia la cocina al pasar. Yo no la miré al subir. En la cama, fingí dormir. Ella entró 10 minutos después. La escuché dejar el móvil en la mesilla, suspirar, encender su lámpara de noche. Estuvo un rato en silencio. Luego, un susurro. Apaga tú. Lo dijo sin mirarme, como si estuviéramos en funciones asignadas. No respondí. La luz quedó encendida hasta que se durmió. A las 2 de la mañana, me levanté al baño. Pasé junto al móvil. La pantalla estaba en negro. No lo toqué. Apunté la hora al volver al cuaderno. A las 3, aún no dormía. Afuera, el viento movía algo en el tejado del edificio contiguo, quizás un cable suelto o una teja floja. Dentro, nada. A veces, me imaginaba narrando esto a alguien. No un amigo, no un juez, tampoco un terapeuta. Solo alguien. Una voz sin cara. Pero cada vez que la idea tomaba forma, se disolvía. ¿Qué iba a contar? ¿Que ella llegó tarde y dijo que apagara la luz? ¿Que vi una frase sin remitente? No hay drama. No hay revelación. Hay una acumulación. Como el polvo en las molduras. Uno no lo ve hasta que, un día, pasa el dedo y la línea queda marcada. Entonces se pregunta cuánto tiempo ha estado ahí y por qué no lo notó antes. Estela respiraba profundamente, girada hacia la ventana. Yo seguía despierto, mirando el techo. Pensé en todo lo que alguna vez fue nuestro. Las toallas con nuestras iniciales, los imanes del refrigerador, las canciones que usábamos como contraseña. Y cómo, poco a poco, cada cosa se fue volviendo neutra. Al amanecer, me levanté antes que ella. Fui a la cocina. El móvil ya no estaba. La manzana que había dejado sobre la encimera tenía un mordisco. Me hizo pensar si fui yo o ella. Lo olvidé.
Era un detalle menor, pero lo anoté igual. Estela dijo que se iba el fin de semana, que Clara necesitaba un descanso, que irían al norte, a una casa que una amiga les prestaba. No hay cobertura, añadió, como si fuera un detalle neutro, sin carga. Yo asentí. Ni siquiera fingí sorpresa. La ayudé a cerrar la maleta. Ella se abrochó la chaqueta frente al espejo sin mirarme. Después de que cerró la puerta, la casa se quedó callada. No era ese silencio común de sábado. Era otro, más denso, como si incluso los muebles esperaran algo. Ordené un poco. Ropa, libros fuera de lugar. La rutina me sirve. En una pila de ropa doblada noté que faltaba una camisa. No una de las que uso ahora, sino una de lino azul, de cuello ancho, que me compré en Cádiz en el 98. No la vestía desde hacía años, pero juraría haberla visto en el fondo del armario hace poco. No estaba. Revisé en los cajones, no con urgencia, sino con ese impulso que nace del vacío. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba doblada en 4, dentro de un libro viejo de recetas que usábamos cuando los niños eran pequeños. La hoja estaba amarilla, la tinta un poco corrida. Mi letra. Sin fecha. Sin firma. Decía, si alguna vez olvidas por qué te amo, mira cómo caminas cuando crees que nadie te ve. No recordaba haber escrito eso. Tal vez sí, en uno de esos domingos tranquilos, con olor a guiso y niños en el sofá. Me senté con la nota en la mano, sin saber si era mía o de otro yo. Me pareció escrita por un hombre que ya no vive aquí. La casa seguía quieta. En la cocina, el reloj marcaba las 4. Afuera, un pájaro repetía el mismo trino cada 20 segundos. Abrí la nevera. Cerré. Encendí la luz del pasillo. La apagué. En el espejo del baño, me vi más encorvado de lo habitual. Volví a guardar la nota en el libro. La dejé donde estaba. Luego, sin pensar mucho, busqué entre mis cosas una libreta pequeña, de tapa gris. Empecé una nueva lista. No era de quejas ni de pistas. Solo escribí cosas que recordaba. El olor del pasillo cuando se quedaba dormida leyendo. Las veces que dejó encendido el calentador del agua. El gesto con la boca cuando olía a vino nuevo. Esa vez que me dijo, no me mires así, pero sonreía. El día que la bufanda apareció en el coche. Paré ahí. Dejé el cuaderno abierto sobre la mesa. No esperaba respuestas. Ni siquiera buscaba orden. Solo registrar. Algo que todavía tuviera forma. Al anochecer, me serví un vaso de agua. En la ventana, las luces del vecino parpadeaban. En nuestra habitación, una mancha de luz filtrada caía sobre su lado de la cama. No lo toqué. Me quedé ahí, de pie, con la camisa que no estaba, la nota que no recordaba y el eco de un amor que alguna vez fue. Estela regresó un lunes, sin mensaje previo. Yo había cocido lentejas, con zanahoria, como a ella le gustaban antes. No sabía si seguir gustándole era aún posible. Entró con paso normal, ni apresurado ni lento. No traía muchas cosas, una mochila gris, la misma de los viajes a casa de su hermana. No dijo, hola. Solo se quitó los zapatos y fue al baño. Escuché el agua correr, el cepillo de dientes golpeando el borde del lavabo. Yo no me moví. Dejé que los ruidos marcaran la pauta. Se sentó frente a mí. Serví la sopa. Ella tomó la cuchara sin mirar. Comimos. Los sonidos eran mínimos, el roce del metal, un sorbo, su tos leve por el vapor. Encontré una nota, dije después de un rato. No como acusación, solo como dato. Ella levantó la vista. Primero confusión, luego una ligera incomodidad. ¿Qué nota? Una tuya, creo. O mía. No lo sé bien. Estaba con la camisa azul, la que ya no está. No sé de qué hablas. Asentí. No era una negativa vehemente. Solo no sé. Como si tampoco tuviera fuerzas para inventar algo más. No insistí. Después fregué los platos. Ella dejó el vaso en la encimera sin terminar el agua. Se fue al dormitorio. Cerró la puerta. No de golpe. Solo cerrada. Yo me quedé un rato más.
Miré la lista que había comenzado el sábado. Gestos, momentos, objetos desaparecidos. La dejé incompleta. No por falta de elementos, sino porque ya no importaban. Lo que era evidente no necesitaba inventario. A las 4:40, todavía oscuro, me levanté. Me vestí despacio, sin encender luces. El pantalón gris, la camisa de siempre, la bufanda de lana que estaba en la cesta del recibidor. No hacía tanto frío, pero el gesto era parte del ritual. Pasé por la cocina. El calentador de gas tenía la luz piloto encendida. Lo ajusté un poco, por si ella despertaba con frío. No por ternura, por costumbre. No dejé nota. No cerré con llave. Solo empujé la puerta hasta oír el clic suave del resorte. Afuera, la ciudad aún dormía. El ruido era de pájaros lejanos, un camión que arrancaba, el primer bus del día. Caminé sin destino. El cielo tenía ese gris previo al rosa, las farolas aún encendidas. No pensaba en nada en concreto, ni en ella ni en mí. Solo avanzaba, no como quien huye, como quien termina de salir de una casa donde ya nadie vive.